A lo largo de las Sagradas Escrituras encontramos relatos de héroes, profetas y reyes, pero entre ellos emerge la figura intrigante de Enoc. Mencionada brevemente en el Génesis, su historia es tan concisa como misteriosa. Se nos dice que caminó con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Esta escueta descripción ha alimentado siglos de preguntas y especulaciones. ¿Quién era realmente Enoc? ¿Qué significaba caminar con Dios? ¿Y cuál fue el destino final de este hombre que no experimentó la muerte como el resto de la humanidad? Pero la historia de Enoc no termina en el Génesis. Existe un cuerpo de textos antiguos, fuera del canon bíblico tradicional, que expanden enormemente su leyenda. Nos referimos al libro de Enoc, una colección de escritos apócrifos que ofrecen una visión mucho más detallada y sorprendente de su vida y su papel en la historia cósmica. En este video nos embarcaremos en una exploración profunda de la historia de Enoc. Viajaremos desde las breves líneas del Génesis hasta las narrativas épicas del libro de Enoc, desentrañando las diferentes capas de su misterio. ¿Están listos para descubrir la fascinante historia de Enoc, el hombre que caminó con Dios? Pero antes de sumergirnos en los detalles, detengámonos un momento en ese enigmático final en el libro del Génesis. ¿Qué significaba realmente caminar con Dios? ¿Y cómo un hombre común podría ser llevado directamente por la divinidad? Esta pregunta nos lleva directamente al corazón del misterio de Enoc y será el punto de partida de nuestra exploración en la siguiente página. Como vimos, el libro del Génesis nos ofrece una pincelada concisa pero poderosa sobre la vida de Enoc. Lo encontramos en el capítulo 5, en medio de una larga lista de la descendencia de Adán. Se nos dice que nació de Jared, vivió 365 años, engendró a Matusalén, y luego, algo extraordinario sucede. Leamos las palabras exactas. Y vivió Enoc 65 años, y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios, después que engendró a Matusalén, 300 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Y caminó Enoc con Dios, y desapareció, porque le llevó Dios. La frase clave aquí es, caminó con Dios. En el contexto del Antiguo Testamento, esta expresión sugiere una relación íntima y de obediencia con la divinidad. Implica una vida de rectitud y comunión espiritual. Otros personajes bíblicos son descritos como uno justos, pero la afirmación de que Enoc caminó con Dios parece indicar un nivel de cercanía excepcional. Pero es el final de su historia lo que realmente captura nuestra imaginación. Y desapareció, porque le llevó Dios. A diferencia de otros patriarcas cuyo fallecimiento se registra con detalle, la muerte de Enoc no se menciona. En cambio, se nos dice que fue llevado por Dios. Esta omisión es singular y ha generado innumerables interpretaciones a lo largo de la historia. ¿Fue una ascensión al cielo? ¿Una transfiguración divina? El texto del Génesis no ofrece más detalles, dejando un vacío que invita a la reflexión. Para muchos, este breve relato sugiere que Enoc fue favorecido de una manera única por Dios, evitando la experiencia de la muerte terrenal. La concisión del relato en el Génesis, sin embargo, deja muchas preguntas sin respuesta. ¿Por qué fue elegido Enoc para este destino especial? ¿Qué tipo de vida llevó para merecer tal distinción? Para encontrar respuestas más elaboradas a estas interrogantes, debemos dirigir nuestra atención a otros textos antiguos que profundizan en la historia de este patriarca excepcional. Y es precisamente en esos textos, particularmente en el famoso libro de Enoc, donde la historia de este hombre realmente comienza a tomar dimensiones cósmicas. Prepárense, porque en la siguiente página nos adentraremos en el fascinante mundo del libro de Enoc. El Génesis nos ofrece un relato intrigante pero limitado sobre Enoc. La pregunta persiste: ¿qué más podemos saber sobre este hombre que caminó con Dios y fue llevado al cielo? Para encontrar respuestas, debemos aventurarnos más allá de los libros canónicos de la Biblia y explorar un conjunto de escritos antiguos conocidos como textos apócrifos. La palabra apócrifo significa oculto o secreto. Estos textos son obras religiosas que no fueron incluidas en el canon oficial de las escrituras hebreas o del Antiguo Testamento cristiano. Sin embargo, muchos de ellos fueron influyentes en la antigüedad
y ofrecen valiosas perspectivas sobre las creencias y tradiciones de la época. Entre estos textos apócrifos, el libro de Enoc destaca por su antigüedad y su rica narrativa. Se trata de una colección de 5 libros distintos, aunque a menudo se les considera una sola obra. La mayoría de los estudiosos creen que partes de este libro fueron escritas ya en el siglo III a.C., lo que lo convierte en uno de los textos religiosos más antiguos que existen fuera de la Biblia. El libro de Enoc no es una continuación directa del relato del Génesis, sino más bien una expansión elaborada de la figura de Enoc y su relación con el mundo espiritual. Ofrece detalles sorprendentes sobre los ángeles caídos, el origen del mal en la tierra, visiones del cielo y del infierno, y el papel de Enoc como un mediador divino y un escriba celestial. A través de sus páginas, Enoc deja de ser una figura brevemente mencionada para convertirse en un personaje central en una épica cósmica que abarca la creación, la corrupción del mundo y el juicio final. Es importante recordar que el libro de Enoc no es considerado escritura sagrada por la mayoría de las tradiciones judías y cristianas modernas, pero su influencia en el pensamiento religioso y mitológico ha sido significativa. Ahora que hemos introducido el libro de Enoc, en la siguiente página comenzaremos a explorar algunos de los temas y narrativas más fascinantes que se encuentran en sus páginas. Prepárense para descubrir un lado de la historia de Enoc que va mucho más allá de lo que se nos cuenta en el Génesis, un relato lleno de ángeles rebeldes, gigantes y los secretos del universo revelados a un solo hombre. El libro de Enoc nos introduce a una historia mucho más elaborada y dramática que la breve mención en el Génesis. Uno de los relatos centrales gira en torno a un grupo de ángeles conocidos como los vigilantes. Según el libro, estos ángeles fueron enviados a la tierra para velar por la humanidad, pero se desviaron de su propósito divino. Atraídos por la belleza de las mujeres humanas, los vigilantes descendieron del cielo y se unieron con ellas, procreando una raza de gigantes conocidos como los Nefilim. Estos seres eran de una fuerza y tamaño descomunales, y según el libro de Enoc, su existencia trajo gran corrupción y violencia a la tierra. El libro describe cómo los Nefilim consumían los recursos de la tierra y atacaban a los humanos, sumiendo al mundo en el caos. Además, los vigilantes enseñaron a los hombres conocimientos prohibidos, como la metalurgia avanzada, la fabricación de armas y la hechicería, lo que exacerbó aún más la maldad y el desorden. Ante esta situación desesperada, la humanidad clamó a Dios por ayuda. Y es aquí donde la figura de Enoc adquiere un papel crucial. Dios escuchó las plegarias de la humanidad y eligió a Enoc, el hombre justo que caminaba con él, para que actuara como su mensajero. El libro de Enoc relata cómo Dios le encomendó la tarea de llevar un mensaje de juicio a los vigilantes caídos. Enoc se convirtió en un profeta y un intermediario entre el cielo y la tierra, transmitiendo las advertencias divinas a estos seres rebeldes. Además, se describe a Enoc como un escriba celestial, encargado de registrar los juicios y las profecías reveladas por Dios. Esta narrativa de los vigilantes y los Nefilim es fundamental en el libro de Enoc y ofrece una explicación sobre el origen del mal y la corrupción en el mundo desde una perspectiva antigua. Pero la historia de Enoc no termina aquí. En la siguiente página exploraremos otro aspecto fascinante de su leyenda, sus viajes y visiones a los reinos celestiales, donde se le revelaron los secretos del universo. El libro de Enoc no solo lo presenta como un mensajero para los ángeles caídos, sino también como un viajero excepcional a los reinos celestiales. A diferencia de otros mortales, Enoc es llevado en espíritu, o incluso físicamente según algunas interpretaciones, a las alturas del cielo para presenciar la gloria divina y los secretos del universo. Se describe cómo Enoc asciende a través de múltiples niveles del cielo, encontrándose con diferentes órdenes de ángeles, incluyendo los poderosos arcángeles como Miguel, Gabriel y Rafael. Estos seres celestiales le muestran las maravillas de la creación, los movimientos de las estrellas y los planetas, y los misterios del tiempo y el espacio. En sus viajes celestiales, a Enoc se le revelan secretos sobre el pasado, el presente y el futuro. Se le muestra la historia de la creación, el destino de los justos y los impíos, y el plan de Dios para el fin de los tiempos.
Estas visiones cósmicas y proféticas son un componente central del libro de Enoc y lo distinguen de otros textos bíblicos. Además de las glorias del cielo, el libro de Enoc también describe sus visiones del inframundo o el Sheol, el lugar de castigo para los malvados. Se le muestran las diferentes secciones y tormentos reservados para aquellos que se rebelaron contra Dios y cometieron iniquidades en la tierra. Estas descripciones, aunque a veces oscuras, reflejan las creencias de la época sobre la justicia divina y las consecuencias de las acciones humanas. Las experiencias de Enoc en los cielos y sus revelaciones divinas tuvieron un impacto significativo en el pensamiento religioso judío y cristiano primitivo. Muchos de los temas y conceptos que encontramos en el libro de Enoc, como la existencia de ángeles caídos, la resurrección de los muertos y el juicio final, influyeron en el desarrollo de la teología posterior. En la siguiente página, exploraremos el legado de Enoc y cómo su historia ha sido interpretada a lo largo de los siglos. La historia de Enoc, especialmente a través del lente del libro de Enoc, dejó una marca profunda en el panorama religioso de la antigüedad. En el judaísmo del Segundo Templo, que abarca el período entre la construcción del Segundo Templo de Jerusalén, alrededor del 516 a.C., y su destrucción en el 70 después de Cristo, los escritos enoquianos gozaron de considerable popularidad e influencia. Fragmentos del libro de Enoc han sido descubiertos entre los rollos del Mar Muerto, lo que atestigua su importancia para algunas comunidades judías de la época. Se cree que sus ideas sobre los ángeles, los demonios, el Mesías y el juicio final influyeron en el desarrollo de ciertas corrientes del pensamiento judío, incluyendo algunas ideas mesiánicas. En los primeros siglos del cristianismo, el libro de Enoc fue citado e incluso considerado escritura por algunos padres de la Iglesia. Figuras como Justino Mártir, Ireneo y Tertuliano mostraron familiaridad con sus contenidos y lo utilizaron en sus argumentos teológicos. Sin embargo, con el tiempo, el libro de Enoc fue gradualmente excluido del canon bíblico tanto por el judaísmo rabínico como por la corriente principal del cristianismo. Las razones para esta exclusión son complejas y variadas, pero incluyen preocupaciones sobre su origen, su contenido a veces fantástico y su falta de citación directa en el Nuevo Testamento, aunque algunos estudiosos argumentan que hay alusiones. A pesar de su exclusión canónica, la figura de Enoc ha seguido fascinando a estudiosos, teólogos y personas interesadas en temas bíblicos y espirituales. Se le ha interpretado de diversas maneras, como un ejemplo de justicia y cercanía a Dios, como un testigo de los misterios celestiales, e incluso como un precursor de figuras proféticas posteriores. Hoy en día, la historia de Enoc sigue siendo objeto de debate y fascinación. El libro de Enoc, aunque no forma parte de la Biblia para la mayoría, continúa siendo estudiado por su valor histórico, literario y teológico, ofreciéndonos una ventana única a las creencias y cosmovisiones del mundo antiguo. En nuestra página final, resumiremos los puntos clave de esta fascinante historia y reflexionaremos sobre su significado perdurable. Hemos llegado al final de nuestro viaje a través de la historia de Enoc, una figura que, aunque brevemente mencionada en el Génesis, se expande en una narrativa cósmica y fascinante en el libro de Enoc. Desde el patriarca que caminó con Dios y desapareció misteriosamente, hasta el mensajero divino que viajó a los cielos y presenció los secretos del universo, la historia de Enoc es un enigma que ha capturado la imaginación durante siglos. Vimos cómo el Génesis nos ofrece un vistazo a un hombre de excepcional rectitud, favorecido por Dios de una manera única. Luego, exploramos el libro de Enoc, donde su historia se entrelaza con la de ángeles caídos, gigantes y revelaciones celestiales, ofreciéndonos una perspectiva antigua sobre el origen del mal y el destino final de la humanidad. Ya sea que lo veamos como una figura histórica, un personaje legendario o un símbolo de la conexión entre lo divino y lo humano, Enoc sigue siendo una figura intrigante en la historia religiosa. Su historia nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de la fe, la justicia y los misterios que trascienden nuestra comprensión terrenal. Si este viaje a través de la historia de Enoc les ha resultado fascinante, no olviden darle me gusta a este video. Suscríbanse a nuestro canal para explorar más misterios bíblicos e históricos. Comenten abajo qué les pareció la historia de Enoc
y qué otros temas les gustaría que investigáramos. Y por supuesto, compartan este video con aquellos a quienes pueda interesarles. Gracias por acompañarnos en este descubrimiento. Hasta la próxima, y que sigan explorando los misterios que nos rodean.